Piamonte están situados al pie de aquellas prodigiosas montañas de los Alpes, o montes alpinos. El ejército comenzó ahora a saquear e incendiar las ciudades y pueblos donde llegaban. Pero las tropas no podían forzar los pasos a los Alpes, que eran defendidos valerosamente por los valdenses, y que siempre rechazaron a sus enemigos, pero si alguno caía en manos de las tropas, podían tener la certeza de ser tratados con la dureza más salvaje. Un soldado que atrapó a uno de los valdenses le arrancó el oído derecho, diciendo: «Me llevaré a mi país este miembro de este malvado hereje, para guardarlo como una rareza». Luego apuñaló al hombre y lo echó en una acequia. Una partida de tropas encontró a un venerable hombre, de alrededor de 100 años, junto con su nieta, una muchacha de unos 18 años, ocultos en una cueva. Asesinaron al pobre anciano de la manera más cruel, y luego intentaron violar a la muchacha, pero ella emprendió la huida a la carrera. Al verse perseguida, se echó por un precipicio y pereció. Los valdenses, a fin de poder repeler la fuerza con la fuerza de manera más eficaz, concertaron una alianza con los poderes protestantes de Alemania y con los reformados del Delfinado y de Pragela. Estos iban respectivamente a suplir fuerzas armadas, y los valdenses decidieron, reforzados de esta manera, abandonar los Alpes, donde habrían pronto perecido, porque se avecinaba el invierno, y forzar a los ejércitos del duque a evacuar sus valles natales. El duque de Saboya estaba ya cansado de la guerra, le había costado muchas fatigas y ansiedades, muchos hombres, y grandes cantidades de dinero. Había sido mucho más larga y sangrienta de lo que había esperado, así como también más cara de lo que se hubiera podido imaginar al principio, porque pensó que el saqueo iba a pagar los gastos de la expedición, pero en esto se equivocó, porque fueron el nuncio papal, los obispos, monjes y otros clérigos, que asistieron al ejército y alentaron la guerra, los que se quedaron con la mayor parte de las riquezas que habían sido tomadas bajo diversas pretensiones. Por esta razón, y por la muerte de la duquesa, de la que acababa de enterarse, y temiendo que los valdenses, por los tratados que habían concertado, fueran a volverse más poderosos que nunca, decidió volver a Turín con su ejército, y hacer la paz con los valdenses. Cumplió esta resolución, aunque muy en contra de la voluntad de los clérigos, que eran los mayores ganadores y los más complacidos con la venganza. Antes de poder ser ratificados los artículos de paz, el duque mismo murió, poco después de volver a Turín, pero en su lecho de muerte dio estrictas instrucciones a su hijo de acabar lo que él había comenzado, y que fuera lo más favorable posible a los valdenses. El hijo del duque, Carlos Manuel, sucedió a los dominios de Saboya, y ratificó plenamente la paz con los valdenses, siguiendo las últimas instrucciones de su padre, aunque los clérigos hicieron todo lo que pudieron para persuadirle de lo contrario. Una relación de las persecuciones en Venecia. Mientras que el estado de Venecia estuvo libre de inquisidores, un gran número de protestantes fijaron allí su residencia, y hubo muchos convertidos por causa de la pureza de las doctrinas que profesaban, y de la apacibilidad de la conducta que observaban. Al ser el Papa informado del gran auge del protestantismo, envió inquisidores a Venecia en el año 1542, para indagar en esta cuestión y prender a los que pudieran considerar personas perniciosas. Con esto comenzó una severa persecución, y muchas personas dignas fueron martirizadas por servir a Dios con pureza, escarneciendo los paramentos de la idolatría. Fueron varias las maneras en que se les quitó la vida a los protestantes, pero describiremos un método particular, que fue inventado por primera vez para esta ocasión. Tan pronto como se pronunciaba sentencia, se le ponía al preso una cadena de hierro que atravesaba una gran piedra atada a su cuerpo. Luego era puesto plano sobre una plancha de madera, cara arriba, y lo remaban entre dos barcas hasta cierta distancia mar adentro, cuando las dos barcas se separaban, y era hundido al fondo por el peso de la piedra. Si alguien rechazaba la jurisdicción de los inquisidores en Venecia, era enviado a Roma, donde era echado a propósito en unas mazmorras llenas de humedad, nunca llamados a juicio. Con lo que morían miserablemente de inanición en la cárcel. Un ciudadano de Venecia, Antonio Risetti, prendido como protestante, fue sentenciado a ser ahogado de la manera ya descrita. Pocos días antes de la fecha señalada para su ejecución, su hijo fue a verle, y le suplicó que se retractara, para que salvara la vida, y él mismo no se quedara huérfano. A esto el padre le contestó: un buen cristiano tiene el deber de entregar no solo sus bienes y sus hijos, sino la vida misma, por la gloria de su Redentor. Por esto, estoy resuelto a sacrificarlo todo en este mundo pasajero, por amor a la salvación en un mundo que permanecerá eternamente. Los señores de Venecia también le hicieron saber que si abrazaba la religión católico-romana, no solo le darían su vida, sino que redimirían una considerable finca que él había hipotecado, y se la darían como presente. Sin embargo, rehusó en absoluto aceptar tal cosa, enviando recado a los nobles de que valoraba más su alma que todas las otras consideraciones. Al decírsele que un compañero de prisión llamado Francisco Sega se había retractado, respondió: si ha abandonado a Dios, le compadezco, pero yo me mantendré firme en mi deber. Viendo inútiles todos los esfuerzos por persuadirle a renunciar a su fe, fue ejecutado en conformidad a la sentencia, muriendo animosamente, y encomendando fervorosamente su alma al Omnipotente. Lo que se le había dicho a Risetti acerca de la apostasía de Francisco Sega era absolutamente falso, porque jamás había ofrecido retractarse, sino que se mantuvo firme en su fe, y fue ejecutado, pocos días después de Risetti, y de la misma manera. Francisco Espínola, un caballero protestante de gran erudición, prendido por orden de los inquisidores, fue llevado delante de su tribunal. Le pusieron entonces un tratado acerca de la Cena del Señor, preguntándole si conocía a su autor. A esto él contestó: me confieso su autor, y griega.
Al mismo tiempo afirmo solemnemente que no hay una línea en ello sino lo que está autorizado por y es consonante con las Sagradas Escrituras. Por esta confesión fue enviado incomunicado a una mazmorra durante varios días. Hecho comparecer para un segundo interrogatorio, acusó al legado del Papa y a los inquisidores de ser unos bárbaros inmisericordes, y luego puso las supersticiones e idolatrías practicadas por la Iglesia de Roma bajo una luz tan fulgurante que nadie pudo refutar sus argumentos. Luego lo mandaron a su mazmorra, para hacerle arrepentirse de lo que había dicho. En su tercer interrogatorio le preguntaron si iba a retractarse de sus errores. Les respondió entonces que las doctrinas que mantenían no eran erróneas, siendo puramente las mismas que habían enseñado Cristo y sus apóstoles, y que nos habían sido transmitidas en las Escrituras sagradas. Los inquisidores le sentenciaron entonces a morir ahogado, lo que se ejecutó de la manera ya descrita. Fue a la muerte con la mayor serenidad, pareciendo anhelar la disolución, y declarando que la prolongación de su vida solo servía para demorar aquella verdadera felicidad que solo podía esperarse en el mundo venidero. Una relación de varias personas notables que fueron martirizadas en distintas partes de Italia, por causa de su religión. Juan Moyús había nacido en Roma, de padres de buena posición social. A los 12 años lo ingresaron en el monasterio de los frailes grises, donde hizo un progreso tan rápido en las artes, las ciencias y los idiomas que a los 18 años le permitieron tomar el orden sacerdotal. Fue enviado a Ferrara donde, después de estudiar durante 6 años más, fue designado lector teológico en la universidad de aquella ciudad. Pero ahora, desafortunadamente, empleaba sus talentos para disfrazar las verdades del Evangelio y para recubrir los errores de la Iglesia de Roma. Tras pasar algunos años de residencia en Ferrara, pasó a la Universidad de Bolonia, en la que vino a ser profesor. Al leer algunos tratados escritos por ministros de la religión reformada, se hizo plenamente consciente de los errores del papado, y pronto se volvió un celoso protestante en su corazón. Decidió ahora exponer, siguiendo la pureza del Evangelio, la epístola de San Pablo a los romanos en un curso regular de sermones. El apiñamiento de gentío que seguía de continuo su predicación era sorprendente, pero cuando los sacerdotes supieron el tenor de sus doctrinas, enviaron una relación del asunto a Roma, con lo que el Papa envió un monje, llamado Cornelio, a Bolonia, para exponer la misma epístola según los artículos de la Iglesia de Roma. Sin embargo, la gente encontró tal disparidad entre los dos predicadores que la audiencia de Moyús aumentó, y Cornelio se vio obligado a predicar a bancos vacíos. Cornelio escribió una comunicación de su nulo éxito al Papa, que inmediatamente envió una orden para prender a Moyús, que fue apresado y guardado incomunicado. El obispo de Bolonia le mandó decir que debía retractarse o ser quemado, pero él apeló a Roma, y fue enviado allá. En Roma rogó que se le concediera tener un juicio público, pero el Papa se negó categóricamente a ello, y le ordenó que diera cuenta de sus opiniones por escrito, lo que él hizo bajo los siguientes encabezamientos: pecado original, libre albedrío, la infalibilidad de la Iglesia de Roma, la infalibilidad del Papa, la justificación por la fe, el purgatorio, la transubstanciación, la misa, la confesión auricular, las oraciones por los muertos, la hostia, las oraciones por los santos, las peregrinaciones, la extremaunción, los servicios en una lengua desconocida, etc. etc. Todo ello lo confirmó en base de la autoridad de las Escrituras. El Papa, en esta ocasión y por razones políticas, lo puso en libertad, pero poco después lo hizo prender y ejecutar, siendo primero ahorcado, y luego su cuerpo quemado hasta ser reducido a cenizas, el 1553 después de Cristo. Al año siguiente fue prendido Francisco Gamba, un lombardo, de religión protestante, y condenado a muerte por el Senado de Milán. En el lugar de la ejecución un monje le presentó una cruz, y él le dijo: mi mente está tan llena de los verdaderos méritos y de la bondad de Cristo, que no quiero emplear un trozo de palo insensible para traérmelo a la mente. Por decir esto le horadaron la lengua, y luego lo quemaron. En el 1555 después de Cristo, Algerio, estudiante en la Universidad de Padua, y hombre de gran erudición, hizo todo lo que estaba en su poder por convertir a otros. Por estas acciones fue acusado de herejía delante del Papa, y, prendido, fue echado en la cárcel de Venecia. El Papa, informado de la gran erudición de Algerio, y de sus sorprendentes capacidades innatas, pensó que sería de infinito servicio a la Iglesia de Roma si lograba persuadirle de abandonar la causa protestante. Por ello, lo hizo traer a Roma, e intentó, mediante las promesas más profanas, de ganarlo a sus propósitos. Pero al ver inútiles sus esfuerzos, ordenó que fuera quemado, sentencia que fue oportunamente cumplida. El 1559 después de Cristo, Juan Ayoisius, enviado de Ginebra para predicar en Calabria, fue allí prendido como protestante, llevado a Roma, y quemado por orden del Papa. De la misma manera, y por las mismas razones fue quemado en Mesina Jacobo Bobellus. En el año 1560, el Papa Pío IV ordenó que todos los protestantes fueran severamente perseguidos en los estados italianos, y grandes números de toda edad, sexo y condición sufrieron el martirio. Con respecto a las crueldades practicadas en esta ocasión, un erudito y humano católico romano se refirió así a ellos, en una carta a un noble señor: no puedo, mi señor, dejar de revelaros mis sentimientos, con respecto a las persecuciones que están dándose ahora. Creo que es algo cruel e innecesario. Tiemblo ante la forma de dar muerte. Se parece más a la degollina de terneros y ovejas que a la ejecución de seres humanos. Relataré a su señoría una terrible escena, de la que yo mismo fui testigo presencial.
70 protestantes estaban echados juntos en una inmunda mazmorra, el verdugo entró entre ellos, tomó a uno de entre el resto, lo sacó a un lugar abierto fuera de la prisión, y le cortó la garganta con la mayor calma. Luego entró calmosamente en la prisión, ensangrentado como iba, y con el cuchillo en la mano seleccionó a otro, y lo despachó de la misma forma. Y esto, señoría, lo repitió hasta que hubo dado muerte a todos. Dejo a los sentimientos de su señoría juzgar acerca de mis sensaciones en esta ocasión, mis lágrimas caen ahora sobre el papel sobre el que le escribo esta relación. Otra cosa que debo mencionar, la paciencia con la que afrontaron la muerte. Parecían ser todo resignación y piedad, orando fervientes a Dios, y enfrentándose animosos a su suerte. No puedo pensar sin temblar. Como el verdugo sostenía el cuchillo entre sus dientes, qué terrible figura constituía, cubierto de sangre, y con qué despreocupación ejecutaba su bárbaro oficio. Un joven inglés que estaba en Roma estaba un día pasando junto a una iglesia justo cuando salía la procesión de la hostia. Un obispo llevaba la hostia, y viéndolo el joven, se la arrebató, la tiró al suelo, y la pisoteó, gritando, miserables idólatras, que dejáis al verdadero Dios, para adorar un trozo de comida. Esta acción provocó de tal manera al pueblo que lo habría despedazado en aquel mismo momento, pero los sacerdotes persuadieron a la multitud que lo dejaran para que lo sentenciara el Papa. Cuando le contaron el asunto al Papa, éste se sintió enormemente exasperado, y ordenó que el preso fuera quemado inmediatamente, pero un cardenal lo disuadió de esta apresurada sentencia, diciéndole que sería mejor castigarlo gradualmente y torturarlo, para poder descubrir si había sido instigado por alguna persona determinada a cometer un acto tan atroz. Aprobado esto, fue torturado con la mayor severidad, pero solo pudieron sacarle estas palabras: era la voluntad de Dios que hiciera lo que hice. Entonces el Papa pronunció sentencia contra él. 1. Que el verdugo lo llevara con el torso desnudo por las calles de Roma. 2. Que llevara la imagen del diablo sobre la cabeza. 3. Que le pintaran en los calzones la representación de las llamas. 4. Que le cortaran la mano derecha. 5. Que después de haber sido llevado así en procesión, fuera quemado. Cuando oyó esta sentencia, imploró a Dios que le diera fuerza y entereza para mantenerse firme. Al pasar por las calles, fue enormemente escarnecido por el pueblo, a los que les dijo algunas cosas severas acerca de la superstición romanista. Pero un cardenal, que le oyó, ordenó que lo amordazaran. Cuando llegó a la puerta de la iglesia donde había pisoteado la hostia, el verdugo le cortó la mano derecha, y la clavó en un palo. Luego 2 torturadores, con antorchas encendidas, abrasaron y quemaron su carne todo el resto del camino. Al llegar al lugar de la ejecución besó las cadenas que iban atado a la estaca. Al presentarle un monje la figura de un santo, la golpeó echándola a un lado, y luego, encadenado en la estaca, le encendieron la leña, y pronto quedó reducido a cenizas. Poco después de la ejecución acabada de mencionar, un venerable anciano, que había sido mucho tiempo preso de la Inquisición, fue condenado a la hoguera, y sacado para ser ejecutado. Cuando estaba ya encadenado a la estaca, un sacerdote le sostuvo un crucifijo delante, y le dijo: como no me quites este ídolo de delante de la vista, me obligarás a escupirle. El sacerdote le reprendió por hablar tan duramente, pero él le dijo que recordara el primer y el segundo mandamiento y que se apartara de la idolatría, como Dios mismo había mandado. Fue entonces amordazado, para que no hablara ya más, y poniéndose fuego a la leña, sufrió el martirio en las llamas. Una relación de las persecuciones en el Marquesado de Saluces. El Marquesado de Saluces, en el límite meridional de los valles del Piamonte, estaba, en el año 1561, principalmente habitado por protestantes. Entonces el marqués, propietario de aquellas tierras, comenzó una persecución contra ellos, por instigación del Papa. Comenzó desterrando a los ministros, y si alguno de ellos rehusaba abandonar a su grey, podían tener la certeza de ser encarcelados y torturados con severidad. Sin embargo, no llegó tan lejos como para dar muerte a nadie. Poco después el marquesado cayó en posesión del duque de Saboya, que envió cartas circulares a todas las ciudades y pueblos, diciendo que esperaba que todo el pueblo se conformara a ir a misa. Los habitantes de Saluces, al recibir esta carta, le enviaron como respuesta una epístola general. El duque, tras leer la carta de ellos, no interrumpió a los protestantes por algún tiempo, pero al final les envió una comunicación diciéndoles que o bien se conformaban a la misa, o bien deberían dejar sus dominios en 15 días. Los protestantes, ante este inesperado edicto, enviaron un representante ante el duque para lograr su revocación, o al menos que fuera moderado. Pero fueron vanas sus protestas, y se les dio a entender que el edicto era absoluto. Algunos fueron lo suficientemente débiles como para aceptar ir a misa a fin de evitar el destierro y preservar sus propiedades. Otros se fueron, con todas sus posesiones, a otros países, y muchos dejaron pasar el tiempo de tal manera que se vieron obligados a abandonar todo lo que tenían de valor, y a dejar el marquesado a toda prisa. Los infelices que quedaron atrás fueron apresados, saqueados, y muertos. Una relación de las persecuciones en los valles del Piamonte. En el siglo XVII, el Papa Clemente VIII envió misioneros a los valles del Piamonte para inducir a los protestantes a renunciar a su religión. Estos misioneros erigieron monasterios en varias partes de los valles, y provocaron muchos problemas en los de los reformados, donde los monasterios aparecieron no solo como fortalezas para dominar, sino también como refugios para todos los que les hicieran cualquier daño. Los protestantes hicieron una petición al duque de Saboya contra estos misioneros, cuya
Insolencia y malos tratos se habían hecho intolerables, pero en lugar de hacerles justicia, prevaleció el interés de los misioneros hasta el punto de que el duque publicó un decreto, en el que declaró que un solo testigo sería suficiente en un tribunal contra un protestante, y que cualquier testigo que pudiera lograr la convicción de un protestante por el crimen que fuera tendría derecho a 100 coronas. Se puede imaginar fácilmente que al publicarse un decreto de esta naturaleza muchos protestantes cayeron mártires ante el perjurio y la avaricia, porque varios papistas villanos estaban dispuestos a jurar cualquier cosa contra un protestante por amor a la recompensa, y luego ir veloces a sus sacerdotes a obtener la absolución por sus falsos juramentos. Si algún católico romano con más conciencia que el resto censuraba a esos sujetos por sus atroces crímenes, se veía en peligro de ser él mismo denunciado y expuesto como favorecedor de herejes. Los misioneros hicieron todo lo posible por conseguir los libros de los protestantes, para quemarlos, haciendo estos todo lo posible por esconderlos. Los misioneros escribieron al duque de Saboya, el cual, para castigar a los protestantes por el horrendo crimen de no entregar sus Biblias, libros de oración y tratados religiosos, envió a unas compañías de soldados para que se acuartelaran en sus casas. Estos militares causaron graves destrozos en las casas de los protestantes y destruyeron tanta cantidad de alimentos y bienes que muchas familias quedaron totalmente arruinadas. Para alentar tanto como fuera posible la apostasía de los protestantes, el duque de Saboya hizo una proclamación en la que decía: para alentar a los herejes a volverse católicos, es nuestra voluntad y beneplácito, y así lo mandamos expresamente, que todos los que abracen la Santa Fe Católica Romana gozarán de una exención de todos y cada uno de los impuestos por espacio de 5 años, a partir del día de su conversión. El duque de Saboya estableció también un tribunal, llamado Consejo para la Extirpación de Herejes. Este tribunal debía hacer indagaciones acerca de los antiguos privilegios de las iglesias protestantes y de los decretos que se hablan promulgado, de tanto en favor de los protestantes. Pero la investigación de estas cosas se hizo con la más descarada parcialidad, se manipuló el sentido de las viejas cartas de derechos, y se emplearon sofismas para pervertir el sentido de todo aquello que tendía a favorecer a los reformados. Como si todas estas duras acciones no fueran suficientes, el duque publicó poco después otro edicto en el que se mandaba de manera estricta que ningún protestante podía ser maestro o tutor, ni en público ni en privado, y que no podía osar enseñar arte, ni ciencia ni lengua algunos, ni directa ni indirectamente, a nadie, fuera cual fuera su religión. Este edicto fue seguido de inmediato por otro que decretaba que ningún protestante podía ocupar puesto alguno de beneficio, confianza u honor, para dejarlo todo atado, y como prenda cierta de una cercana persecución, se promulgó un edicto final en el que se ordenaba positivamente que todos los protestantes debían ir a misa. La publicación de un edicto con esta orden puede compararse con el izamiento de la bandera roja, porque la consecuencia cierta del mismo tenía que ser el asesinato y el saqueo. 1. De los primeros en atraer la atención de los papistas fue Sebastián Bazán, un celoso protestante, que fue prendido por los misioneros, encerrado, atormentado por espacio de 15 meses, y luego quemado. Antes de esta persecución, los misioneros habían empleado secuestradores para robar hijos a los protestantes, para poderlos criar secretamente como católicos romanos, pero ahora arrebataban a los hijos por la fuerza, y si encontraban ninguna resistencia, asesinaban a los padres. Para dar mayor fuerza a la persecución, el duque de Saboya convocó una asamblea general de los nobles y gentilhombres católicos romanos, en la que se promulgó un solemne edicto contra los reformados, conteniendo muchos artículos, e incluyendo varias razones para extirpar a los protestantes, entre las que se daban las siguientes. 1. Por la preservación de la autoridad papal. 2. Para que todas las rentas eclesiásticas estuvieran bajo una forma de gobierno. 3. Para unir a todos los partidos. 4. En honor de todos los santos y de las ceremonias de la Iglesia de Roma. Este severo edicto fue seguido por una cruel orden, publicada el 25 de enero del 1655 DC, bajo la sanción del duque, por Andrés Gastaldo, doctor en leyes civiles. Esta orden establecía que todos los cabezas de familia, con los componentes de aquellas familias, de la religión reformada, fuera cual fuera su rango, fortuna o condición, sin excepción alguna, de los habitantes y poseedores de tierras en Lucerna, St. Giovanni, Viviana, Campiglione, St. Secondo, Lucerna, La Torre, Fenile y Bricheracio, debían, en el término de 3 días de la publicación de la orden, retirarse y partir, y ser echados de los dichos lugares, y llevados a los lugares y límites tolerados por su Alteza durante su beneplácito, en particular Bobbio, Angrogne, Vilario, Rorata y el condado de Bonetti. Todo esto debía llevarse a cabo bajo pena de muerte y confiscación de casa y bienes, a no ser que dentro del plazo se convirtieran en católicos romanos. Ya se puede concebir que una huida con tan breve plazo, en medio del invierno, no era tarea grata, especialmente en un país casi rodeado de montañas. La repentina orden afectaba a todos, y cosas que apenas si habrían sido observadas en otras ocasiones ahora aparecían de manera evidente. Mujeres embarazadas, o mujeres que acababan de dar a luz, no constituían excepciones para esta súbita orden de destierro, porque todos estaban incluidos en ella, y, desafortunadamente, aquel invierno era inusitadamente severo y riguroso. Pero los papistas expulsaron a la gente de sus moradas el día señalado, sin ni siquiera permitirles suficientes ropas para abrigarse. Muchos murieron en los montes debido a la dureza del clima, o por falta de alimentos. Algunos que se quedaron atrás después de la ejecución del edicto encontraron el trato más duro, asesinados por los habitantes papistas, o muertos a tiros por las tropas acuarteladas en los valles. Una descripción particular de estas crueldades aparece en
Una carta, escrita por un protestante que estaba en el lugar, pero que felizmente escapó de la matanza. Habiéndose instalado el ejército, nos dice él, en el lugar, aumentó en número por la adición de una multitud de los habitantes papistas de lugares vecinos, que al V9R que éramos presa para el botín, se lanzaron sobre nosotros con furioso ímpetu. Aparte de las tropas del duque de Saboya y de los habitantes papistas, había algunos regimientos de auxiliares franceses, algunas compañías de las brigadas irlandesas, y varias bandas de fueras de la ley, contrabandistas y presos, a los que se les había prometido perdón y libertad en este mundo, y absolución en el venidero, por ayudar en el exterminio de los protestantes del Piamonte. Esta multitud armada, alentada por los obispos y monjes católicos romanos, cayó sobre los protestantes de la manera más furiosa. Nada se podía ver ahora sino rostros horrorizados y desesperados, la sangre teñía los suelos de las casas, las calles estaban llenas de cadáveres, se oían gemidos y clamores por todas partes. Algunos se armaron y se enfrentaron a las tropas, y muchos, con sus familias, huyeron a los montes. En un pueblo atormentaron cruelmente a 150 mujeres y niños después que los hombres hubieron huido, descabezando a las mujeres y descerebrando a los niños. En los pueblos de Vilario y Bobbio tomaron a la mayoría de los que habían rehusado ir a misa, de 15 años para arriba, y los crucificaron cabeza abajo, y la mayoría de los que estaban por debajo de aquella edad fueron estrangulados. Sara Rastignole de Svingis, una mujer de 60 años, apresada por algunos soldados, recibió la orden de que les rezara a algunos santos. Al rehusar, le clavaron una hoz en el vientre, la destriparon, y luego le cortaron la cabeza. Marta Constantine, una hermosa joven, fue tratada con gran indecencia y crueldad por varios de los soldados, que primero la violaron, y luego la mataron cortándole los pechos. Luego los frieron, y se los dieron a algunos de sus camaradas, que los comieron sin saber de qué se trataba. Cuando los hubieron comido, los otros les dijeron que era aquel plato, y surgió una pelea, salieron a relucir las espadas, y se dio una batalla. Varios fueron muertos en la pelea, la mayoría de ellos aquellos que habían tomado parte en esta horrenda muerte de la mujer, y que habían cometido un engaño tan inhumano contra sus propios compañeros. Algunos de los soldados prendieron a un hombre de Trasimiere, y le traspasaron los oídos y los pies con sus espadas. Luego le arrancaron las uñas de los dedos de las manos y de los pies con tenazas al rojo vivo, lo ataron a la cola de un asno, y lo arrastraron por las calles. Finalmente le ataron una cuerda alrededor de la cabeza, y la sacudieron con un palo con tal violencia que la arrancaron del cuerpo. Pedro Simons, un protestante de unos 80 años, fue atado por el cuello y los talones, y luego echado a un precipicio. En su caída, la rama de un árbol prendió las cuerdas que le ataban, y quedó colgando entre cielo y tierra, de manera que languideció durante varios días, y finalmente murió de hambre. Por rehusar renunciar a su religión, Esai Garcino fue cortado a trozos. Los soldados decían, bromeando, que lo habían hecho picadillo. Una mujer, llamada Armanda, fue descuartizada, y luego sus miembros fueron colgados sobre un vallado. 2 ancianas fueron destripadas y luego dejadas en el campo sobre la nieve, donde murieron, y a una mujer muy anciana, que era deforme, le cortaron la nariz y las manos, y fue dejada para que se desangrara hasta morir. Muchos hombres, mujeres y niños fueron echados desde las rocas y estrellados. Magdalena Bertino, una mujer protestante de la Torre, fue desnudada totalmente, le ataron la cabeza entre las piernas, y fue lanzada por un precipicio. A María Raimondet, de la misma ciudad, le fueron cortando las carnes de los huesos hasta que expiró. Magdalena Pilot, de Vilario, fue descuartizada en la cueva de Castolus. Saana Chaiboniere le traspasaron el cuerpo con un extremo de una estaca, y, fijando el otro extremo en el suelo, fue dejada morir así. A Jacobo Perrin, un anciano, de la iglesia de Vilario, y a su hermano David, los despellejaron vivos. Un habitante de la torre, llamado Giovanni Andrea Michelm, fue prendido, con 4 de sus niños, y 3 de ellos fueron descuartizados delante de él. Los soldados le preguntaban, tras la muerte de cada niño, si estaba dispuesto a cambiar de religión. A esto se negó constantemente. Uno de los soldados tomó entonces al último y más pequeño por los pies, y, haciéndole la misma pregunta al padre, este le replicó de la misma manera, y aquella bestia inhumana estrelló al niño rompiéndole la cabeza. En aquel mismo momento, el padre se separó bruscamente de ellos y emprendió la huida. Los soldados le dispararon, pero fallaron. Él, corriendo a toda velocidad, escapó, y se ocultó en los Alpes. Más persecuciones en los valles del Piamonte, en el siglo XVII. Giovanni Pelanchon, por rehusar hacerse papista, fue atado de una pierna al rabo de una mula, y arrastrado por las calles de Lucerna, en medio de las aclamaciones de una inhumana muchedumbre, que no paraba de apedrearlo y de gritar, está poseído por el demonio, por lo que ni el apedreamiento ni el arrastrarlo por las calles lo matará, porque el demonio lo mantiene vivo. Luego lo llevaron junto al río, le cortaron la cabeza, y la dejaron, junto con su cuerpo, sin sepultura, sobre la ribera. Magdalena, hija de Pedro Fontaine, una hermosa niña de 10 años, fue violada y asesinada por los soldados. Otra niña de más o menos la misma edad fue asada viva en Villa Nova, y una pobre mujer, al oír que los soldados iban hacia su casa, tomó la cuna en la que su bebé estaba durmiendo y se lanzó corriendo hacia el bosque. Pero los soldados la vieron y se lanzaron a perseguirla. Para aligerarse dejó la cuna y el bebé, y los soldados, en cuanto llegaron, asesinaron al pequeño, y reanudaron la persecución. Hallaron a la madre en una cueva, y la violaron primero, descuartizándola después. Jacobo Michelino, principal anciano de la iglesia de Bobbio, y varios otros protestantes, fueron colgados por medio de garfios fijados en sus vientres, y dejados que expiraran en medio
de los más horrorosos dolores. A Giovanni Rostagnal, un venerable protestante de más de 80 años, le cortaron la nariz y las orejas, y le rebanaron las partes carnosas del cuerpo, haciéndolo desangrar hasta morir. A 7 personas, Daniel Celeagio, su mujer, Giovanni Derant, Ludwig Derant, Bartolomé Derant, Daniel Lebel y Pablo Reinaud, les llenaron la boca con pólvora, que inflamada les voló la cabeza en pedazos. Jacobo Virone, maestro de Rorata, rehusó cambiar de religión, y fue entonces desnudado. Del todo, después de exhibirle tan indecentemente, le arrancaron las uñas de los pies y de las manos con tenazas al rojo vivo, y le horadaron las manos con la punta de un puñal. Luego le ataron una cuerda por en medio, y fue llevado por las calles con un soldado a cada lado. Al llegar a cada esquina, el soldado de la derecha le propinaba un corte en su carne, y el soldado de la izquierda le daba un garrotazo, y ambos le decían, a la vez, ¿irás a misa? ¿Irás a misa? Él persistió contestando que no, por lo que finalmente lo llevaron a un puente, donde le cortaron la cabeza sobre la balaustrada, y la echaron, y el cuerpo, al río. A Pablo Garni, un protestante muy piadoso, le sacaron los ojos, luego lo despellejaron vivo, y, descuartizándolo, sus miembros fueron puestos en 4 de las casas principales de Lucerna. Soportó estos sufrimientos con la paciencia más ejemplar, dio alabanza a Dios mientras pudo hablar, y dio clara evidencia de que confianza y resignación pueden ser inspiradas por una buena conciencia. En el siglo XII comenzaron en Italia las primeras persecuciones bajo él. Papado, en época de Adriano, un inglés que entonces era papa. Estas fueron las causas que llevaron a la persecución. Un erudito y excelente orador de Brescia, llamado Arnaldo, llegó a Roma, y predicó abiertamente contra las corrupciones e innovaciones que se hablan infiltrado en la iglesia. Sus discursos eran tan llanos y consistentes, y exhalaban un espíritu tan puro de piedad, que los senadores y muchos del pueblo aprobaban en gran manera y admiraban sus doctrinas. Esto enfureció de tal manera a Adriano que ordenó a Arnaldo que se fuera en el acto de la ciudad, como hereje. Pero Arnaldo no obedeció, porque los senadores y algunos de los principales del pueblo se pusieron de su parte, y se resistieron a la autoridad del papa. A Daniel Cardón, de Rocappiata, prendido por unos soldados, le cortaron la cabeza, y, friéndole los sesos, se los comieron. A 2 pobres ancianas ciegas de St. Giovanni las quemaron vivas, y a una viuda de la torre y a su hija las llevaron al río, y allí las apedrearon hasta morir. A Pablo Giles, que trataba de huir de unos soldados, le dispararon, hiriéndole en el cuello, luego le sajaron la nariz, le rebanaron el mentón, lo apuñalaron y dieron su cadáver a los perros. Algunas de las tropas irlandesas, habiendo prendido a 11 hombres de Garcigliana, calentaron un horno al rojo vivo, y los obligaron a empujarse unos a otros dentro, hasta que llegaron al último, a quien empujaron ellos mismos. Michael Gounet, un hombre de 90 años, fue quemado hasta morir. Baptista Audrey, otro anciano, fue apuñalado, y a Bartolomé Frasche le hicieron agujeros en los talones, a través de los que pusieron cuerdas, luego fue arrastrado así a la cárcel, donde sus heridas gangrenaron y así murió. Magdalena de la Pir, perseguida por algunos de los soldados, fue finalmente apresada, despeñada y estrellada. Margarita Rebelía y María Pravillerín, 2 mujeres muy ancianas, fueron quemadas vivas, y Michael Blinou y Ana Bocharno fueron decapitados. El hijo y la hija de un concejal de Giovanni fueron arrojados desde una fuerte pendiente, y dejados morir de inanición en un profundo hoyo al fondo. Una familia de un comerciante, él mismo, su mujer y un bebé en brazos, fueron echados por un precipicio y estrellados, y José Chairet y Pablo Camicro fueron despellejados vivos. Al ser preguntado Cipriano Bustia si iba a renunciar a su religión y hacerse católico romano, este contestó: prefiero renunciar antes a la vida, o volverme perro. A esto contestó un sacerdote: por decir esto, renunciarás a la vida, y serás echado a los perros. Así, lo arrastraron a la cárcel, donde quedó mucho tiempo sin alimento, hasta morir de inanición. Después, echaron su cadáver a la calle delante de la cárcel, siendo devorado por los perros de la manera más horrorosa. Margarita Zareta fue apedreada hasta morir, y luego echada al río. A Antonio Bartina le abrieron la cabeza, y a José Pont le abrieron el cuerpo de arriba a abajo. Estando Daniel María y toda su familia enferma con fiebre, varios desalmados papistas entraron en la casa, diciendo que eran médicos prácticos, y que les quitarían la enfermedad, lo que hicieron rompiéndoles las cabezas a todos los miembros de la familia. A 3 niñitos de un protestante llamado Pedro Fine los cubrieron de nieve y asfixiaron. A una viuda anciana llamada Judith la decapitaron, y a una hermosa joven la desnudaron y empalaron, matándola. Lucía, mujer de Pedro Besen, y que estaba en avanzado estado de gestación, que vivía en los pueblos de los valles del Piamonte, decidió, si le era posible, huir de las terribles escenas que por todas partes contemplaba. Tomó entonces sus 2 pequeños, uno a cada mano, y se dirigió hacia los Alpes. Pero al tercer día del viaje le sobrevinieron los dolores de parto, y dio a luz a un niño que murió debido a la extrema inclemencia del tiempo, como también los otros 2 hijos, porque los 3 fueron hallados muertos a su lado, y ella agonizando, por la persona a la que relató los detalles anteriores. A Francisco Gross, hijo de un clérigo, le cortaron lentamente la carne de su cuerpo en trozos pequeños, y luego se la pusieron en un plato delante de él. 2 de sus hijos fueron hechos pedacitos delante de él, y su mujer fue atada a un poste, para que pudiera ver cómo hacían todas estas crueldades sobre su marido y sus hijos. Los atormentadores se cansaron finalmente de estas crueldades, les cortaron la cabeza al marido y a la mujer, y dieron luego la carne de toda la familia a los perros. El señor Tomás Margue huyó a una cueva, cuya boca cegaron los soldados, y murió de hambre.
Judith Rebelin y 7 niños fueron bárbaramente asesinados en sus camas y una viuda de cerca de 80 años fue descuartizada por los soldados. A Jacobo Roseno le ordenaron que orara a los santos, lo que rehusó en absoluto hacer. Algunos de los soldados lo golpearon violentamente con garrotes para hacerle obedecer, pero siguió rehusando, por lo que varios de ellos le dispararon, alojándole muchas balas en el cuerpo. Mientras estaba agonizando, le chillaban, ¿vas a rezar a los santos? ¿Vas a rezar a los santos? A lo que respondía, no, no, no. Entonces uno de los soldados, con una espada de hoja ancha, le partió la cabeza en dos, poniendo fin a sus sufrimientos en este mundo, por los que indudablemente será gloriosamente recompensado en el venidero. Susana Gaekin, una muchacha a la que un soldado intentaba violar, opuso una denodada resistencia, y en la lucha lo empujó por un precipicio, donde quedó destrozado por la caída. Sus camaradas, en lugar de admirar la virtud de la joven y de aplaudirla por defender tan noblemente su castidad, se lanzaron sobre ella con sus espadas, y la despedazaron. Giovanni Puius, un pobre campesino de la Torre, fue prendido por los soldados por protestante, y el marqués de la Pianesta ordenó que fuera ejecutado en un lugar cerca del convento. Al llegar a la horca, se acercaron varios monjes, e hicieron todo lo posible por persuadirle a renunciar a su religión, pero les dijo que jamás abrazaría la idolatría, y que se sentía feliz de ser considerado digno de sufrir por el nombre de Cristo. Entonces le hicieron recordar cuánto sufrirían su mujer e hijos, que dependían de su trabajo, si él moría. A esto contestó, me gustaría que mi mujer e hijos, lo mismo que yo, consideraran antes sus almas más que sus cuerpos, y el mundo venidero antes que este, y con respecto a la angustia en que las dejo, Dios es misericordioso, y proveerá para ellos mientras sean dignos de su protección. Al ver la inflexibilidad de este pobre hombre, los monjes gritaron, acaba con él, lo que el verdugo hizo de inmediato, el cuerpo fue después despedazado y echado al río. Pablo Clemente, anciano de la iglesia de Rosana, prendido por los monjes de un monasterio vecino, fue llevado a la plaza del mercado, donde algunos protestantes acababan de ser ejecutados por los soldados. Le mostraron los cadáveres, a fin de intimidarlo con el espectáculo. Al ver el sobrecogedor espectáculo, dijo, con calma, podéis matar el cuerpo, pero no podéis perjudicar el alma de un verdadero creyente, y acerca del terrible espectáculo que me habéis mostrado, podéis tener la seguridad de que la venganza de Dios alcanzará a los asesinos de estas pobres gentes, y los castigará por la sangre inocente derramada. Los monjes se sintieron tan llenos de furor por esta contestación que ordenaron que lo ahorcaran en el acto, y mientras él colgaba, los soldados se divirtieron poniéndose a una distancia y empleando el cuerpo como blanco para sus disparos. Daniel Rambaud, de Vilario, padre de una numerosa familia, fue prendido y llevado a prisión con varios otros, en la cárcel de Paisana. Aquí fue visitado por varios sacerdotes, que con una insistente importunidad hicieron todo lo posible por persuadirlo a renunciar a la religión protestante y hacerse papista. Pero rehusó rotundamente, y los sacerdotes, al ver su decisión, pretendieron sentir piedad por su numerosa familia, y le dijeron que podría con todo salvar la vida si afirmaba su creencia en los siguientes artículos. 1. La presencia real en la hostia. 2. La transubstanciación. 3. El purgatorio. 4. La infalibilidad del Papa. 5. Que las misas dichas por los difuntos liberan almas del purgatorio. 6. Que rezar a los santos da remisión de pecados. M. Rambaud dijo a los sacerdotes que ni su religión ni su entendimiento ni su conciencia le permitirían suscribir ninguno de estos artículos, por las siguientes razones. 1. Que creer en la presencia real en la hostia es una chocante unión de blasfemia e idolatría. 2. Que imaginar que las palabras de consagración llevan a cabo lo que los papistas llaman transubstanciación, convirtiendo el pan y el vino en el verdadero e idéntico cuerpo y sangre de Cristo, que fue crucificado, y que luego ascendió al cielo, es una cosa demasiado burda y absurda para que se la crea siquiera un niño que tuviera la más mínima capacidad de razonamiento, y que nada sino la más ciega superstición podía hacer que los católicos romanos pusieran su confianza en algo tan ridículo. 3. Que la doctrina del purgatorio es más inconsecuente y absurda que un cuento de hadas. 4. Que era una imposibilidad que el Papa fuera infalible, y que el Papa se arrogaba de manera soberbia algo que solo podía pertenecer a Dios como ser perfecto. 5. Que decir misas por los muertos era ridículo, y solo tenía la intención de mantener la creencia en la fábula del purgatorio, por cuanto la suerte de todos queda definitivamente decidida al partir el alma del cuerpo. 6. Que la oración a los santos para remisión de pecados es una adoración fuera de lugar, por cuanto los mismos santos tienen necesidad de la intercesión de Cristo. Así, por cuanto solo Dios puede perdonar nuestros errores, deberíamos ir solo a Él por el perdón. Los sacerdotes se sintieron tan enormemente ofendidos ante las respuestas de M. Rambaud a los artículos que ellos querían que suscribiera, que decidieron sacudir su resolución mediante el más cruel método imaginable. Ordenaron que le cortaran una articulación de los dedos de sus manos cada día hasta que se quedara sin ellos, luego pasaron a los dedos de los pies, luego alternativamente, le fueron cortando un día una mano, el otro día un pie, pero al ver que soportaba sus sufrimientos con la más admirable paciencia, fortalecido y resignado, y manteniendo su fe con una resolución irrevocable y una constancia inamovible, le apuñalaron en el corazón, y dieron su cuerpo como comida a los perros. Pedro Gubrioule, un caballero protestante de considerable alcurnia, fue apresado por un grupo de soldados, al negarse a renunciar a su religión, le colgaron una gran cantidad de bolsitas de pólvora por su cuerpo, y encendiéndolas lo volaron en pedazos.
A Antonio, hijo de Samuel Catieris, un pobre muchacho mudo totalmente inerme, lo despedazaron un grupo de soldados. Poco después los mismos desalmados entraron en casa de Pedro Moniriat y cortaron las piernas a toda la familia, dejándolos que se desangran hasta morir, incapacitados para atenderse a sí mismos o unos a otros. Daniel Benek fue prendido, le sajaron la nariz, le cortaron las orejas, y luego lo descuartizaron, colgando cada uno de los cuartos de un árbol. A María Monino le rompieron las mandíbulas, y luego la dejaron sufrir hasta morir de inanición. María Pelanchon, una hermosa viuda, vecina de la ciudad de Vilario, fue prendida por un pelotón de las brigadas irlandesas, que, tras apalearla cruelmente, la violaron, la arrastraron a un alto puente que cruzaba el río, y la desnudaron de la manera más indecente, la colgaron por las piernas al puente, cabeza abajo, y luego, entrando en barcas, dispararon contra ella como blanco. Hasta que murió. María Nigrino y su hija, que era retrasada mental, fueron despedazadas en los bosques, y sus cuerpos dejados como pasto de las fieras. Susana Vales, una viuda de Vilario, fue emparedada, muriendo de hambre. Susana Calvio trató de huir de algunos soldados y se ocultó en un granero. Ellos entonces enhendieron la paja y la quemaron. Pablo Armand fue cortado en pedazos, un niño llamado Daniel Vestino fue quemado, a Daniel Michelino le arrancaron la lengua, y fue dejado morir en esta condición, y Andreo Bertino, un anciano de edad muy avanzada, que era cojo, fue mutilado de la manera más horrenda, y al final destripado, y sus entrañas llevadas en la punta de una alabarda. A Constancia Bellione, una dama protestante apresada debido a su fe, le preguntó un sacerdote si iba a renunciar al diablo e ir a misa. A esto ella contestó: yo fui criada en una religión por la que se me enseñó siempre a renunciar al diablo, pero si accediera a vuestros deseos y fuera a misa, seguramente lo encontraría allí bajo diversas apariencias. El sacerdote se enfureció por estas palabras y le dijo que se retractara o sufriría cruelmente. La dama, sin embargo, le dijo valerosamente que a pesar de todos los sufrimientos que pudiera infligirla o de todos los tormentos que inventara, ella mantendría su conciencia pura y su fe inviolada. El sacerdote ordenó entonces que cortaran tajadas de su carne de varias partes de su cuerpo, crueldad que ella soportó con la paciencia más inusitada, solo diciéndole al sacerdote: qué horrorosos y duraderos tormentos sufrirás tú en el infierno por los pobres y pasajeros dolores que ahora yo siento. Exasperado por sus palabras, y queriendo cerrarle la boca, el sacerdote ordenó a un pelotón de mosqueteros que se aproximaran y dispararan sobre ella, con lo que pronto murió, sellando su martirio con su sangre. Por rehusar cambiar de religión y abrazar el papismo, una joven llamada Judith Mandón fue encadenada a una estaca, y se dedicaron a lanzarle palos desde una distancia, de la misma manera que la bárbara costumbre que se practicaba antes en los martes de carnaval, del llamado lanzamiento contra rocas. Con este inhumano proceder, los miembros de la pobre muchacha fueron golpeados y mutilados de manera terrible, y finalmente uno de los garrotes le partió el cráneo. David Paglia y Pablo Yande, que intentaban escapar a los Alpes, cada uno de ellos con su hijo, fueron perseguidos y alcanzados por los soldados en una gran llanura. Allí, para divertirse, los cazaron, pinchándolos con sus espadas y persiguiéndolos hasta que cayeron rendidos de fatiga. Cuando vieron que estaban agotados y que ya no les podían dar más satisfacción, los soldados los despedazaron y dejaron sus cuerpos mutilados en el lugar. Un joven de Bobbio, llamado Miguel Grib, fue prendido en la ciudad de la Torre, y llevado al puente, fue echado al río. Como podía nadar muy bien, se dirigió río abajo, pensando que podría escapar, pero los soldados y la turba le siguieron por ambos lados del río, apedreándole de continuo, hasta que, recibiendo un golpe en la sien, perdió el conocimiento, y se hundió, ahogándose. A David Armand le ordenaron que pusiera la cabeza sobre un bloque de madera, y un soldado, con un mazo, le partió el cráneo. David Baridona, prendido en Vilario, fue llevado a la torre, donde, al negarse a renunciar a su religión, fue atormentado encendiéndole cerillas de azufre atadas entre sus dedos de las manos y de los pies. Después le arrancaron las carnes con tenazas al rojo vivo, hasta que expiró. Giovanni Barolina y su mujer fueron echados a un estanque de agua y obligados a mantener la cabeza bajo el agua, por medio de horcas y piedras, hasta que quedaron ahogados. Varios soldados fueron a la casa de José Garniero, y antes de entrar dispararon contra la ventana, para avisar de su llegada. Una bala de mosquete dio en uno de los pechos de la señora de Gamiero mientras estaba dando de mamar a un bebé con el otro. Al descubrir sus intenciones, les rogó desgarradoramente que perdonaran la vida al bebé, lo que hicieron, enviándolo de inmediato a una nodriza católica romana. Luego tomaron al marido y lo colgaron de su propia puerta, y pegándole un tiro a la mujer en la cabeza, la dejaron bañada en su sangre, y a su marido colgado del cuello. Un anciano llamado Isaías Mondón, piadoso protestante, huyó de los inmisericordes perseguidores refugiándose en una grieta en una peña, donde sufrió las más terribles privaciones, y en medio del invierno se vio obligado a yacer sobre la desnuda piedra, sin nada con que cubrirse. Se alimentaba de raíces que podía arrancar cerca de su mísero habitáculo, y la única forma en que podía procurarse bebida era ponerse nieve en la boca hasta que se fundía. Sin embargo, hasta aquí le encontraron algunos de los inhumanos soldados, que, tras golpearle implacablemente, lo llevaron hacia Lucerna, aguijoneándole con la punta de sus espadas. Sumamente debilitado por sus pasadas circunstancias, y agotado por los golpes recibidos, cayó en el camino. Ellos comenzaron otra vez a golpearle para obligarle a seguir, pero él, de rodillas, les imploró que pusieran fin a sus sufrimientos dándole muerte.
Al final accedieron a ello, y uno de ellos, adelantándose hacia él, le descerrajó un tiro en la cabeza con una pistola, diciendo: «Toma, hereje, aquí tienes lo que has pedido». María Revolt, una digna protestante, recibió un disparo en la espalda mientras caminaba por una calle. Cayó al suelo herida, pero, recobrando suficientes fuerzas, se puso sobre sus rodillas, y, levantando sus manos al cielo, oró de la manera más ferviente al Todopoderoso. Entonces varios de los soldados, cerca de ella, le dispararon a discreción, alcanzándola muchas balas, poniendo fin en el acto a sus sufrimientos. Varios hombres, mujeres y niños se ocultaron en una gran cueva, donde permanecieron a salvo durante varias semanas. Era costumbre que 2 de los hombres salieran cuando fuera necesario, para procurarse provisiones a escondidas. Pero un día fueron vistos, y la cueva descubierta, y poco después apareció delante de la boca de la cueva una tropa católica. Los papistas que se habían congregado allí en aquella ocasión eran vecinos y conocidos íntimos de los protestantes en la cueva, y algunos eran incluso parientes. Por ello, los protestantes salieron y les imploraron, por los lazos de la hospitalidad, por los vínculos de la sangre, y como viejos conocidos y vecinos, que no los asesinaran. Pero la superstición vence a todos los sentimientos, naturales y humanos, y los papistas, cegados por el fanatismo, les dijeron que no podían mostrar gracia alguna a los herejes, y por ello, que debían prepararse para morir. Al oír esto, y conociendo la asesina obstinación de los católicos romanos, los protestantes se postraron, levantando las manos y los corazones al cielo, orando con gran sinceridad y fervor, y luego se echaron sobre el suelo, esperando paciente su suerte, que pronto quedó sellada, porque los papistas se echaron sobre ellos con furia salvaje, y, cortándolos a trozos, dejaron los mutilados cuerpos y miembros en la cueva. Giovanni Salvagiot pasaba delante de una iglesia católica romana y no se descubrió, fue seguido por algunos de la congregación que, echándose sobre él, lo asesinaron, y Jacobo Berelli, su mujer, hechos presos por el conde de Estis y Condou, uno de los oficiales del duque de Saboya, fueron entregados a la soldadesca, que le cortaron los pechos a la mujer, la nariz al hombre, y luego los remataron con un balazo en la cabeza. Un protestante llamado Antonio Guigo, que estaba vacilando, fue a Periero, con la intención de renunciar a su religión y de abrazar el papismo. Comunicando su designio a algunos sacerdotes, estos lo encomiaron mucho, y fijaron un día para su retractación pública. Mientras tanto, Antonio se hizo consciente de su perfidia, y su conciencia le atormentó de tal manera, día y noche, que decidió no retractarse, sino huir. Habiendo emprendido la fuga, pronto fue echado en falta, y fue perseguido y aprehendido. Las tropas, por el camino, hicieron todo lo posible por volverlo de nuevo a su designio de retractarse, pero al ver que sus esfuerzos eran inútiles, lo golpearon violentamente en el camino, y, llegando cerca de un precipicio, aprovechó la oportunidad, saltando y estrellándose. Un caballero protestante sumamente rico, de Bobbio, provocado una noche por la insolencia de un sacerdote, le contestó con gran dureza, que entre otras cosas le dijo que el Papa era anticristo, la misa una idolatría, el purgatorio una farsa y la absolución una trampa. Para vengarse, el sacerdote contrató a 5 bandidos que aquella misma noche irrumpieron en casa del caballero y se apoderaron de él con violencia. Este caballero se asustó terriblemente, y les imploró gracia de rodillas, pero los bandidos le dieron muerte sin vacilación. Una relación de la guerra piamontesa. Las matanzas y asesinatos ya mencionados que tuvieron lugar en los valles del Piamonte casi despoblaron la mayoría de las ciudades y de los pueblos. Solo un lugar no había sido asaltado, y ello se debía a su inaccesibilidad. Se trataba de la pequeña comunidad de Roures, que estaba situada sobre una peña. Disminuyendo la masacre en otras partes, el conde de Cristople, uno de los oficiales del duque de Saboya, decidió que si era posible se apoderaría del lugar. Con este propósito preparó 300 hombres para tomar el lugar por sorpresa. Pero los habitantes de Roure fueron informados de la llegada de estas tropas, y el capitán Josué Giabanel, un valiente protestante, se puso a la cabeza de un pequeño grupo de ciudadanos. Y se pusieron emboscados para atacar al enemigo en un pequeño desfiladero. Cuando aparecieron las tropas y entraron en el desfiladero, que era el único lugar por él que se podía acceder a la ciudad, los protestantes dirigieron un fuego certero y rápido contra ellos, manteniéndose a cubierto del enemigo tras matojos. Muchos de los soldados fueron muertos, y el resto, bajo un fuego continuado, y no viendo a nadie a quien poderlo devolver, pensaron que lo mejor era la retirada. Los miembros de la pequeña comunidad enviaron entonces un memorándum al marqués de Pianesa, uno de los oficiales generales del duque, diciéndole que sentían haber visto la necesidad, en aquella ocasión, de recurrir a las armas, pero que la llegada secreta de un cuerpo de tropas, sin ninguna razón ni notificación enviada por adelantado acerca del propósito de su llegada los había alarmado mucho, que por cuanto era su costumbre no admitir a ningún militar en su pequeña comunidad, habían repelido la fuerza con la fuerza, y que lo volverían a hacer. Pero que en todos los otros respectos se mantenían como dóciles, obedientes y leales súbditos de su soberano, el duque de Saboya. El marqués de Pianesa, para reservarse otra oportunidad de engañar y sorprender a los protestantes de Roures, les envió una respuesta diciéndoles que estaba totalmente satisfecho con su conducta, porque habían hecho lo correcto e incluso rendido un servicio a su país, por cuanto los hombres que habían tratado de pasar el desfiladero no eran sus tropas, ni por él enviados, sino una banda de bandidos desesperados que habían infestado la zona durante algún tiempo y aterrorizado las regiones colindantes. Para dar más verosimilitud a su perfidia, publicó luego una proclamación ambigua aparentemente favorable a los habitantes de Roures.
Sin embargo, el día después de esta proclamación tan plausible y de esta conducta tan especiosa, el marqués envió a 500 hombres para tomar posesión de Roures, mientras la gente estaba, creía él, tranquilizada por su pérfida conducta, pero el capitán Gianabel no era fácil de engañar. Puso entonces una emboscada para este cuerpo de tropas, como había hecho con el anterior, y obligó que se retiraran con considerables pérdidas. Aunque habiendo fallado en estos dos intentos, el marqués de Pianesa decidió un tercer asalto, que sería aún más potente, pero primero publicó otra desvergonzada proclamación, negando todo conocimiento del segundo asalto. Poco después, 700 hombres escogidos fueron enviados en una expedición, que, a pesar del fuego de los protestantes, forzaron el desfiladero, entraron en Roures, y comenzaron a asesinar a todos los que encontraban, sin distinción de edad ni de sexo. El capitán protestante, Gianabel, a la cabeza de un pequeño grupo, a pesar de haber perdido el desfiladero, decidió disputarle su paso a través de un pasaje fortificado que llevaba a la parte más rica y mejor de la ciudad. Aquí tuvo éxito, manteniendo un fuego continuo, y gracias a que sus hombres eran todos excelentes tiradores. El comandante católico romano se vio grandemente abrumado ante esta oposición, porque pensaba que había vencido todas las dificultades. Sin embargo, se esforzó por abrirse paso, pero al poder solo hacer pasar 12 hombres a la vez, y estando los protestantes protegidos por un parapeto, vio que iba a ser derrotado por un puñado de hombres que se le enfrentaban. Enfurecido ante la pérdida de tantas de sus tropas, y temiendo la destrucción si intentaba lo que ya veía como impracticable, consideró que lo más prudente era retirarse. Sin embargo, no dispuesto a retirar a sus hombres por el mismo desfiladero por el que había entrado, debido a la dificultad y al peligro de la empresa, decidió retroceder en dirección a Vilano por otro paso llamado Piampra, que, aunque difícil de acceso, era de descenso fácil. Pero aquí se encontró con un desengaño, porque el capitán Gianabel había emplazado allí a su pequeño grupo, hostigando intensamente a sus tropas mientras pasaban, e incluso persiguiendo su retaguardia hasta que llegaron a campo abierto. Viendo el marqués de Pianesa que todos sus intentos habían quedado frustrados, y que todos los artificios que había empleado solo constituían una señal de alarma para los habitantes de Roures, decidió actuar abiertamente, y por ello proclamó que se darían ricas recompensas a cualquiera que aceptara portar armas contra los obstinados herejes de Roures, como los llamaba, y que todo oficial que los exterminara sería recompensado de una manera principesca. Esto atrajo al capitán Mario, un fanático católico romano y rufián, para emprender la acción. Así, recibió permiso para reclutar un regimiento en las siguientes 6 ciudades: Lucerna, Borges, Famolas, Bobbio, Begnel y Cabous. Habiendo completado el regimiento, que consistía de 2000 hombres, preparó sus planes. Para no ir por los desfiladeros o los pasos, sino tratar de alcanzar la cumbre de la peña, desde donde pensaba que podría lanzar a sus hombres contra la ciudad sin demasiada dificultad u oposición. Los protestantes dejaron que las tropas católico-romanas alcanzaran casi la cumbre de la peña sin presentarles oposición alguna, y sin ni siquiera dejarse ver. Pero cuando ya casi habían llegado a la cumbre, lanzaron una intensa ofensiva contra ellos. Una partida mantuvo un fuego constante y bien dirigido, y otra partida lanzaba enormes piedras. Esto detuvo el avance de las tropas papistas, muchos fueron muertos por los mosquetes, y más aún por las piedras, que los lanzaban precipicio abajo. Varios murieron por sus prisas en retroceder, cayendo y estrellándose. El mismo capitán Mario apenas si pudo salvar la vida, porque cayó desde un lugar muy quebrado en el que se encontraba hacia un río que lamía el pie de la roca. Fue recogido sin conocimiento, pero después se recuperó, aunque estuvo impedido durante mucho tiempo debido a los golpes sufridos. Al final decayó en Lucerna, donde murió. Otro cuerpo de tropas fue enviado desde el campamento en Vilario para intentar el asalto de Roures, pero también estos fueron derrotados por los protestantes emboscados, y se vieron obligados a batirse en retirada de nuevo al campamento de Vilano. Después de cada una de estas señaladas victorias, el capitán Gianabel hablaba de manera prudente a sus tropas, haciéndolos arrodillar y dar gracias al Todopoderoso por su protección providencial, y generalmente concluía con el Salmo 11, cuyo tema es poner la confianza en Dios. El marqués de Pianesa se enfureció en grado sumo por verse tan frustrado por los pocos habitantes de Roures. Por ello, decidió intentar su expulsión de una manera que no podría dejar de tener éxito. Con esto en vista, ordenó que fueran movilizadas todas las milicias católico-romanas del Piamonte. Cuando estas tropas estuvieron ya dispuestas, les añadió 8000 soldados de las tropas regulares, y dividiendo el todo en 3 cuerpos distintos, ordenó que se lanzaran 3 formidables ataques simultáneamente, a no ser que la gente de Roures, a los que envió una advertencia de sus grandes preparativos, accedieran a las siguientes condiciones. 1. Que pidieran perdón por haber tomado armas. 2. Que pagaran los gastos de todas las expediciones mandadas contra ellos. 3. Que reconocieran la infalibilidad del Papa. 4. Que fueran a misa. 5. Que oraran a los santos. 6. Que llevaran barba. 7. Que entregaran a sus ministros. 8. Que entregaran a sus maestros. 9. Que fueran a confesión. 10. Que pagaran dinero por la liberación de almas del purgatorio. 11. Que entregaran al capitán Gianabel de manera incondicional. 12. Que entregaran a los ancianos de su iglesia incondicionalmente. Los habitantes de Roures, al conocer estas condiciones, se llenaron de honrada indignación, y, como respuesta, enviaron al marqués la contestación de que antes de acceder a ellas sufrirían las 3 cosas más terribles para la humanidad. 1. Que les arrebataran sus bienes. 2. Que sus casas fueran quemadas. 3. Que ellos fueran muertos.
Exasperado por este mensaje, el marqués les envió este lacónico mensaje. A los obstinados herejes que moran en Roures, obtendréis vuestra petición, porque las tropas enviadas contra vosotros tienen estrictas órdenes de saquear, quemar y matar. Pianesa. Entonces los 3 ejércitos recibieron orden de avanzar, y los ataques fueron dispuestos de esta manera, el primero por las rocas de Vilario, el segundo por el paso de Bagnol y el tercero por el desfiladero de Lucerna. Las tropas se abrieron camino por la superioridad de sus números, y habiendo ganado las rocas, el paso y el desfiladero, comenzaron a cometer las más terribles tropelías y las mayores crueldades. A los hombres los colgaron, quemaron, pusieron en el potro del tormento hasta morir, y despedazaron, a las mujeres las destriparon, crucificaron, ahogaron o echaron desde los precipicios, y a los hijos los echaron sobre lanzas, trocearon, degollaron o estrellaron contra las rocas. 126 habitantes sufrieron de esta forma en el primer día que ocuparon la ciudad. En conformidad a las órdenes del marqués de Pianesa, también saquearon las posesiones y quemaron las casas de los habitantes. Pero varios protestantes consiguieron huir, conducidos por el capitán Gianabel, cuya mujer e hijos, desgraciadamente, cayeron prisioneros y fueron llevados bajo fuerte custodia a Turín. El marqués de Pianesa escribió una carta al capitán Gianabel, liberando a un preso protestante para que se la llevara. El contenido era que si el capitán abrazaba la religión católica romana, sería indemnizado por todas sus pérdidas desde el comienzo de la guerra, que su mujer e hijos serían inmediatamente liberados, y que él mismo sería honrosamente ascendido en el ejército del duque de Saboya, pero que si rehusaba acceder a las proposiciones que se le hacían, su mujer e hijos serían muertos, y que se ofrecería una recompensa tan enorme por su entrega, vivo o muerto, que incluso algunos de sus más ínfimos amigos se sentirían tentados de traicionarle, por la enormidad de la suma. A esta epístola el valiente Gianabel envió la siguiente respuesta: Mi señor el marqués, no hay tormento tan grande ni muerte tan cruel que me hicieran preferir abjurar de mi religión, de manera que las promesas pierden su efectividad, y las amenazas tan solo me fortalecen en mi fe. Con respecto a mi mujer e hijos, mi señor, nada puede afligirme tanto como el pensamiento de su encierro, ni nada puede ser terrible para mi imaginación que pensar en que van a sufrir una muerte violenta y cruel.